Si ustedes me acompañan a Nehemías 11 y 12, se van a dar cuenta de un gran desafío que hay en esos versículos. Si me acompañan, por favor, Nehemías 11 y 12. Si alguien descubre el gran desafío que hay en esos pasajes, yo hoy le voy a regalar un auto. El desafío de entenderlo y aplicarlo, pero va más allá. ¿Se logran dar cuenta lo que aparece en el capítulo 11 y 12? El 80% de lo que ese texto tiene son nombres. ¿Por qué aparecerán tantos nombres? ¿Se dan cuenta? Hay una lista, si lo ven en el capítulo 11, versículo 7, los hijos de Benjamín, en el 10 de los sacerdotes, en el 15 de los levitas, luego en el 22 es del superintendente, y así llega hasta el final del capítulo 11, abre el 12 y habla acerca de los sacerdotes y levitas que vinieron con Zorobabel, llega hasta el 12 y están los sacerdotes, jefes de casas paternas, llega al 27 y está la dedicación. Es un desafío hablar de puros nombres en esta mañana. Así que vamos a empezar a hablar de nuestras familias, de tanto nombre que aparece ahí, pero realmente esto nos lleva a ver de qué venimos hablando en todo el escrito. Hemos visto y hemos estudiado cómo el pueblo de Dios reconstruyó una muralla, del capítulo 1 al 6. Después vimos cómo restableció una identidad en el capítulo 7. Luego en el capítulo 8 leen la ley y esta lectura trae una celebración que es la fiesta de los tabernáculos. En el capítulo 9 vemos al pueblo confesando su pecado y recordando la misericordia de Dios. Y en el 10, que fue la semana pasada, vemos a un pueblo celebrando un pacto. Les pregunté a los de la iglesia en casa donde estoy, ¿quién rayos les dijo a ellos que tenían que hacer un pacto? ¿De dónde sacaron que tenían que hacer un pacto? Nehemías, como Esdras y como Esther, son parte de una historia de redención que no nos están diciendo que nosotros tenemos que hacer un pacto. Nos están mostrando que bajo los pactos del hombre siempre fallaron. Lean la historia que ustedes quieran en la Biblia y lo van a ver. En la iglesia en casa estudiamos acerca del pacto que hizo con Adán, el pacto que hizo con Noé, el pacto que hizo con Moisés, el pacto que hizo con Abraham, el pacto que hizo con David, y en todos siempre el hombre que hizo falló. Siempre. Entonces piensa de manera global. En el capítulo 10, siendo parte de la historia, pregúntate, por favor, a la luz de todos estos eventos que hemos estudiado, ¿qué revela Dios en cuanto a su propósito? ¿Por qué está escribiendo el capítulo 11 y el 12? No sé qué título traiga tu Biblia, pero en algunas Biblias dice repoblando la tierra. Y sabes, esto me lleva a ver cuál es el propósito de Dios. Ojo, familia, miren, si desconocemos cuál es el propósito de Dios en este mundo, corremos el riesgo de ver la historia y aún nuestras vidas como una serie de eventos aislados, sin coherencia ni dirección. Voy a detenerme y como hoy nada más es una predicación, puedo predicar 90 minutos. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios a los que han leído la Biblia? Quiero que me digan, ¿cuál es el propósito de Dios ahí? Los que no han leído la Biblia, hoy exentaron. Tener una vida buena. Vamos a apuntarla ahí. Ese es el propósito de Dios, tener una vida buena. ¿Alguien más? Su gloria. Postrarse. Mostrarse. Ser salvos. La redención del hombre. ¿Qué más? Que Dios tuviera una comunión con él. Alabarlo. Desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Ok, todo lo que han dicho, ¿por qué? ¿Por qué quiere que seamos salvos? ¿Por qué quiere que desarrollemos el carácter de Cristo en nosotros? ¿Por qué quiere que tengamos una buena vida? ¿Por qué quiere que le alabemos? ¿Por qué? ¿Por qué?
Entonces sí conocemos el propósito de Dios. Todo el propósito de Dios en este mundo, en todas las edades y en todas las historias, tiene que ver con una sola cosa: para la honra y la alabanza de su gloria. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Desde la eternidad, Dios ha tenido un propósito. Ojo, no es plantar iglesias, no es crear eventos, no es tener grupos de vida, no es tener un grupo de la femenil, no es tener un grupo de hombres, no es ser un hombre piadoso, no es ser un buen padre. No es ese el propósito de Dios. ¿No se te reventó la cabeza con eso que acabo de decir? ¿No te retorciste como gusano en sal cuando acabo de decir que ese no es el propósito de Dios? Cuesta trabajo creerlo, pero te quiero demostrar cuál es el propósito de Dios. Ve por favor a Habacuc. Es un libro de la Biblia, por si no sabías. Capítulo 2, versículo 14. ¿Alguien puede leerlo? La tierra se llenará del conocimiento de ¿qué? De la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Ese es el propósito de Dios. Que la tierra entera sea llena de ¿qué? De su gloria. Héctor, ¿cómo sabes esto? Te hago una pregunta. ¿Te acuerdas aquel Salmo capítulo 19, versículo 1? Los cielos cuentan tu gloria. ¿Por qué el Señor creó en 6 días una tierra? Para que la tierra y todo lo que en ella hay le dé gloria ¿a quién? A Él. ¿Para qué? Para que lo creado muestre la naturaleza del que lo creó. Cuando tú volteas a ver una rosa y dices, qué bonita es, ¿qué está haciendo? Cumpliendo su propósito en la creación, viviendo para la gloria de Dios. Cuando tú ves un animal, hay muchos, y más hoy día que están los Terriers, más todavía, pero cuando ves un animal verdadero, no un Terrier, tú lo que estás viendo es que el propósito de Dios, ese animal le está dando gloria a su creador. Nace, crece, se desarrolla, se multiplica, como le quieras decir, y luego muere. Y deja otro y está haciendo ¿qué? Fructífero. Y así tú puedes ver que los cielos cuentan su gloria. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. ¿Qué dice la palabra? Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. ¿Alguien lo puede leer, por favor? La mejor forma de darme cuenta que están yendo a buscar los pasajes es si alguien lo lee. Así que, y la mejor forma de que lo busques es que no vas a escuchar si lo lee uno de acá. Entonces lo vas a tener que buscar. Así que, por favor, Romanos 1, 19 y 20. Y más adelante dice que el humano cometió algo. Ojo, todo lo que nosotros podemos decir que conocemos de Dios, ¿sabes de dónde viene? De la creación. Por eso no hay excusa. El indígena que vive en la selva y nunca escuchó el evangelio no va a tener excusa, porque los cielos sirvieron para contar su gloria. Y adoraron a Quetzalcóatl, adoraron al dios de la lluvia, adoraron a la diosa de la fertilidad y se olvidaron de adorar al creador y cambiaron la gloria del creador por adorar ¿a quién? A lo creado. Porque siempre el propósito de Dios al crear este mundo fue llenar la tierra de su gloria.
Por eso crea a Adán y a Eva, los coloca en un huerto. ¿Y qué les dice en Génesis capítulo 1? Tienen un labor, tienen que hacer algo. Fructificar, gobernar, liderar y llenar la tierra. Porque Dios quería que su imagen y semejanza que le fue dada a Adán y a Eva, multiplicada, llenara la tierra. Pero de todo lo creado, no sé qué autor dijo esto, qué escritor o qué puritano, qué reformado, que dijo que la joya de la creación había sido el hombre. Y de todo lo creado, el hombre le dio la espalda a su creador y se rebeló. Y después de los días de la creación en los que el Señor se sentó y vio que todo era bueno, el hombre echó a perder todo. Y el hombre dejó de vivir para la gloria de Dios y empezó a vivir para su gloria. El propósito era que se poblara la tierra de seres humanos que reflejaran perfectamente su imagen y su semejanza. Sin embargo, debido al pecado que entró, esto no se pudo hacer. 3 doritos después, el hijo mata al hermano, Caín matando a Abel. Más adelante ustedes pueden ver, Dios preserva la vida de Noé con el mismo fin y sus descendientes fallan. Dios escoge a Abraham con el mismo fin, voy a hacer de ti un pueblo y una nación para que se pueble el mundo, para que muestren mi gloria. ¿Y qué hacen? Fallan, se rebelan. Más adelante nosotros podemos ver todo lo que pasó siempre al ser humano viviendo bajo corrupción, esclavitud y rebeldía. Oye, yo te hago una pregunta, si tú fueras Dios, ¿no le hubieras mandado por un tubo a todos desde Adán? Sí, de hecho, ya esto falló. Todavía Moisés, cuando Dios le dijo, voy a acabar con todo esto, porque iba a aplicar la misma que con Noé. Ya me tienen harto. Este pueblo. Y entra Moisés y le dice, Señor, tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Wow. Porque Dios no improvisa planes tras fallas del hombre, sino que en las fallas del hombre revela su amor, su misericordia y su gracia. Amado, si tú estás aquí en la iglesia pensando que tú vienes a limpiar tus fallas, te quiero decir, no, hoy viniste a la iglesia porque tú fallas. Y tú estás aquí, ¿para qué? Para que tú te llenes del amor, de la misericordia y la riqueza de su gracia en tu falla. Y veas al Dios creador que mantuvo el pacto y es fiel a su palabra, no a ti. Y que está comprometido con su propósito, llenar la tierra de su gloria. Eso es lo que él hizo. El problema que hay lo encontramos cuando vemos al hombre. Porque el hombre empezó a vivir ¿para qué? Para su gloria. Eso fue lo que el hombre hizo. Date cuenta. Y ahora sí, acompáñame a Nehemías 11, 1 y 2. Los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo se echó suertes a fin de traer 1 de cada 10 para que habitara en Jerusalén, la ciudad santa. Mientras los otros 9 se quedarían en las otras ciudades. Y el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron para habitar ¿en dónde? En Jerusalén. Oye, no sé si alguno de ustedes leyó un libro de un hombre que se llamó David Platt, o se llama David Platt, y se llama Radical. En este libro habla de cuando los misioneros quieren ir a la selva, ¿no? Y dice que cuando llegan a una iglesia, el misionero cuenta todo lo que va a hacer en la selva, o en el lugar donde están, y se levanta un pastor y dice, a ver, familia, ¿ustedes quieren que sus hijos sean los que vayan a sufrir a la selva? No, ¿verdad? Entonces denle todo el dinero a este hombre para que él vaya en nombre de sus hijos. Familia, algo parecido estaba sucediendo en esta historia. Ahora la ciudad ya tiene templo, ya tiene muros, ya tiene seguridad, ya pasaron 120 años, ya tienen todo. ¿Y qué creen? La gente no quiere ir a vivir allá. ¿Por qué? Hazte esa pregunta, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no quiere ir a vivir ahí? La razón es sencilla, era peligroso vivir dentro de la ciudad. Si un ejército pasaba, ¿sabes qué iban a hacer? Meterse y matar a los que estaban adentro.
Entonces, según la estadística que viene en el versículo 1 y 2, 1 de cada 10 entraron a vivir. O sea, solamente el 10% de las personas se quedaron viviendo dentro. ¿Por qué? Porque les parecía peligroso. A ver, ¿cómo te pusiste la semana pasada con lo del Mencho? Nervioso, no quería salir. ¿Cómo te pusiste cuando estuvo lo del COVID? No queríamos salir, porque nosotros somos como ese pueblo. Vamos tras nuestra prosperidad y nuestra seguridad y no queremos vivir el lugar en donde Dios está haciendo su obra. Familia, te tengo el primer facto de esta mañana. Hay gente que pone primero el propósito de Dios y luego sus intereses. Eligen primero el reino de Dios sobre su seguridad y sobre su prosperidad, porque entienden que si Dios ha puesto su nombre en su obra, Él va a cuidar y a proteger. No sé cuál sea tu caso, no sé, pero si yo me atreviera a preguntarte a ti, ¿cuál de estos tres tipos de personas que aparecen en este texto eres tú? El primero, los que ponen el propósito de Dios por encima de sus deseos e intereses personales. ¿Eres de ese grupo? El segundo, los que prefieren que la suerte les asigne un propósito y ahí acomodan sus intereses. Ay, pues a ver, ¿qué quiere el Señor de mi vida? A ver, dale, lo voy a hacer. O el tercero, los que anteponen sus deseos e intereses al propósito de Dios. Por ejemplo, voy a hablar un ejemplo muy sencillo que todos han de entender. Dios quiere que una mujer creyente se case con un hombre creyente. Pero lo que hacen, ¿qué es? Si eres estos tres grupos de personas. El primero se suma al propósito de Dios y dice, ok, tú quieres este propósito, no me voy a casar con alguien así. El segundo dice, pues me puedo casar con ella y que la suerte depare, que el destino traiga. Puedo ser del 50% que se divorcia o puedo ser el 50% que tiene éxito. O literalmente te la revientas y dices, ¿sabes qué, Dios? A mí me viene valiendo un sorbete y por acá te digo que tú puedes querer lo que tú quieras, pero mis deseos son más importantes y yo voy a vivir con esta persona. En ese ejemplo yo te pregunto a ti, ¿tú cuál eres de estos tres? Porque desde los días de Adán y Eva, el hombre ha tenido siempre prioridad sobre sus propios planes y sobre sus propios deseos. Eso lo ha llevado a la rebelión, eso lo ha llevado a ser tentado por su carne y eso lo ha llevado a ser influido por Satanás. Ese es el problema del hombre. Amada familia, ¿quién fue el único que no permitió que la suerte le asignara un propósito? ¿Quién fue el único que asumió el propósito eterno del Padre? ¿Quién fue el único que vio que el ser humano estaba sin salvación y dijo, heme aquí, envíame a mí? Yo no he venido a ser servido, sino a servir a los demás. ¿Quién fue el único que dijo en Marcos capítulo 10, versículo 45? Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No te confundas. En esta mañana tú no eres el tipo de hombre que ponen todo por encima de tus intereses y deseos a Dios. En esta mañana tienes que ver que tú y yo tenemos un problema muy serio. Y es que vivimos una vida poniendo primero nuestros deseos y nuestros intereses y al final los intereses y los deseos de Dios. Entonces te vuelvo a preguntar, a profundidad, a la luz de lo que has escuchado hasta ahora, a la luz de lo que Cristo ha sido para ti y de lo que Dios quiere proyectar por medio de ti, su gloria, ¿cuál tipo de persona serás hoy? ¿Cuál tipo de persona serás hoy? ¿Del 90 o del 10%? El Señor Jesús tuvo otras estadísticas. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y luego dijo, la mies es mucha y los obreros son. De 140 personas que somos en la iglesia, ¿cuántos vamos hoy al hospital? Ahí te la dejo para que te retumbe el oído.
Piénsalo. Hay intereses, hay deseos. Los antepones por encima del deseo y el interés que Dios tiene de llenar la tierra de su gloria. Y hay una perspectiva que tiene el hombre. Y aquí es donde entra Nehemías. Siempre, siempre. A ver, pues ya, tenemos un problema. No lo podemos agradar. Tenemos un problema. No somos del 10%, somos del 90%. ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿cómo hacemos un check? Renovación de votos. Y ahí están todos los matrimonios. 50 años de infidelidad, pero hoy vamos a renovar votos. ¿Qué hacemos? ¿Renovamos pacto? A ver, ¿cómo? A ver, ¿qué dice la ley? El pueblo tenía muy buenas intenciones en el capítulo 11 y 12, pero su perspectiva del propósito de Dios era parcial, no lo veían completo. Pensaban ellos que restableciendo la adoración en el templo, que restableciendo el culto, que atendiendo la casa de Dios sería suficiente y con eso llegarían al propósito en sí. Pero en el fondo, esto lo único que reveló es que ellos estaban confiando en sus propios esfuerzos. Lo van a ver en el capítulo 13 la semana que viene. Cómo estos hombres quisieron bajo su perspectiva acomodar todo y pensar que estaban obedeciendo a Dios. Lo primero que hicieron en el capítulo 11 del 3 hasta el capítulo 12 versículo 26, restablecieron el culto. Fue lo primero que hicieron. Ponen una lista enorme de personas, sí, porque quieren demostrar que son los verdaderos herederos de la promesa, descendientes de Abraham. Quieren asegurar que el culto sea dirigido por quienes Dios designó, pero también quieren unir el esfuerzo entre la primera oleada de personas que vino con Zorobabel con la última, que era la de Nehemías. Porque la prioridad para ellos era restablecer la adoración en el templo. Si tú vas hoy día y le preguntas a un judío qué espera, ¿qué crees que te va a decir? A un judío ortodoxo, a un judío que todavía se pone filacterias y está orando en el muro de los lamentos, ¿qué crees que te responden ellos? Construir el templo. Es más, ellos tienen ya un instituto del templo, donde ya tienen levitas siendo formados, donde ya tienen todos los instrumentos, el candelabro, el altar del incienso, tienen todo. Lo único que les hace falta, ¿qué crees que es? El arca del pacto. Nada más por acá están esperando eso que dice que la tienen los árabes, y por acá la tienen, logran traer una paz, y ¿qué hacen? Levantan el templo, y te lo levantan más rápido que Nehemías, hoy día con toda la tecnología que hay. Porque el judío siempre ha tratado ¿de qué? De restaurar la adoración, porque en el templo está su identidad. Luego llegan al capítulo 12, versículo 27, y ahora trata de la edificación del muro. Sí, chidísimo, neta, o sea, no, ese Nehemías se la voló. O sea, Nehemías por un lado y yo por el otro, dice Esdras. Y entonces van ahí y cantando y alabando, no sé qué cantaron, no sé qué adoraron. Hay que haber escuchado brutal la adoración, pero cada uno por un lado encima de la muralla y llegaron hasta el templo adorando. La dedicación del muro no fue simplemente una inauguración de algo arquitectónico, es un acto de consagración. Ellos están entregándole al Señor con adoración, purificación, gratitud, alabanzas, recordando que ningún acto de servicio es pequeño para el reino. Y todavía al final, si lees capítulo 12, versículo 44 al 47, dice que se comprometieron, mira, ¿sabes a qué? A poner el varo. ¿Cuánto hace falta? Y ojo, estaban en tiempo de pobreza, Y ellos dicen, ¿qué hace falta? ¿Pagar? Pagamos. ¿Qué tenemos que pagar? A los ministros. Hace falta darle un sueldo al levita y al sacerdote. Nosotros pagamos. Ahí lo van a ver, vean. Pueden leerlo después del 44 al 47 y ellos podemos hasta decir, esta adoración produjo una generosidad verdadera. El pueblo entendió que sostener a sacerdotes, levitas y músicos no era gasto opcional, sino era una inversión prioritaria en su identidad espiritual. Tengo un chisme para que regreses a la predicación, porque ya te me estás yendo. Hay una iglesia muy famosa, no voy a decir el lugar, bueno, sí, Nueva York, Manhattan, la isla. Y para empezar esa iglesia, y ojo, es un hombre muy respetado, tiene un chorro de libros. Y para empezar esa iglesia, él tuvo que poner a gente profesional haciendo las cosas que hacía. Por ejemplo,
El baterista era el mejor baterista que había en ese momento en Manhattan y le pagaban, no era cristiano. El bajista, todos eran pagados. Porque en Manhattan no podías plantar una iglesia si no tenías algo profesional para que la gente viniera. La gente de Manhattan no es gente como de la Romero Vargas, ¿eh? Perdóname si eres la Romero Vargas, no tengo nada contra ti. O sea, no. Lo que estoy queriendo decir es, no era gente como que en un sector bajo, era gente que apreciaba el arte, lo artístico y querían algo profesional. ¿Estaba mal esto? No, para nada. Porque el propósito era llenar la tierra de su gloria. Y lo que él hacía mediante esto, el que dirigía la alabanza era un hijo de Dios, y el que dirigía la alabanza llevaba al pueblo a adorar y solamente utilizaba algo de calidad para llegar a ese grupo de personas. Y esa iglesia de 150 personas en 3 años se volvió una iglesia de 5,000 personas. Y hasta el día de hoy continúan y están siendo de impacto para muchos en el mundo. Su nombre del pastor, Timothy Keller. No está mal. El punto, familia, es ¿en qué medida las acciones que realizaban estas personas estaban movidas por su propia gloria en lugar de por la gloria de Dios? ¿En qué medida las cosas que haces en tu vida están movidas por tu propia gloria y no por la gloria de Dios? ¿Quieres darte cuenta? Es bien fácil. ¿Quieres? Pongan de a 100 varos después de la predicación y les doy el secreto. Bien sencillo, yo lo acabo de comprobar. Si tú organizas una actividad y bajo esa actividad o estás haciendo algo en casa, o estás haciendo algo con tu familia, o quieres hacerlo con tu esposa o con tus hijos, y lo que obtienes de ellos es un no a lo que estás organizando, te está demostrando tu corazón que esa actividad es para tu gloria. Y ahí te enojas. ¿Quieres darte cuenta cómo algo que estás queriendo proponer? Por ejemplo, vamos a comer hoy a tal lugar y la persona que estás invitando le dice no. Y eso te enoja. Es que yo tenía el objetivo de disfrutar juntos en pareja. No, no era ese el objetivo. El objetivo era que tú querías ir a ese lugar. Era para tu gloria. Lo mismo que pasa en un ambiente de la iglesia. Es que, pastor, ¿por qué aquí no predican así? Es que, ¿sabe qué, pastor? Yo vengo de vez en cuando, pero a mí me da rabia que veo a la gente usando pantalón. O sea, ¿eso es pecado, pastor? Que las mujeres se maquillen y que usen aretes, ¿eso es pecado, pastor? No, es que entonces estás buscando que estas cosas hagan para tu gloria y para satisfacerte a ti, o realmente Dios las está diciendo en su gloria que no las tolera. Eso lo tratamos en la iglesia en casa, hablando de el legalismo y el libertinaje. Hay muchas actitudes que tenemos, pero en esta, ¿en qué medida las acciones que tú estás realizando están motivadas por tu propia gloria, en lugar de que sean para la gloria de Dios? Piénsalo. ¿Cuántas cosas en tu vida están así? Estos querían restablecer el culto, querían restablecer la adoración, querían recuperar todo esto, querían repoblar la ciudad, pero ¿sabes con cuál propósito? Para su gloria. Porque te acuerdas que en Esdras dijeron, la gloria del primer templo era mayor que la de este, porque no era para su gloria. Familia, no puede estar pasando eso. ¿Qué cosas estás queriendo vivir para tu gloria? Tu matrimonio, tu noviazgo, tu vida, tu iglesia, tu ministerio. ¿Qué cosas estás buscando tu gloria? Piensa en eso. ¿Por qué te enojas tanto con tus hijos? ¿Por qué peleas tanto con las personas? Porque no están alcanzando los objetivos que tu gloria está poniendo. Cuando la gloria de Dios es el objetivo mayor, tú estás más preocupado por agradarle al Padre y vivir para Él que por pelear con las personas. Hasta aquí, familia, estamos tronados. Hasta aquí Nehemías nos ha mostrado, el hombre no puede, nunca ha podido, ni podrá. A lo largo de la historia, el hombre ha intentado repetidas veces restablecer la adoración a Dios. ¿Y sabes ahora cómo lo hace? Por medio de sus propias obras y sus propios medios. La religión es uno de ellos. Dime, ¿no hay un buen de religiones? ¿Por qué? Porque el hombre tiene el deseo de restablecer su relación con Dios. Todavía dentro de eso, vamos a hablar nada más de la cristiana. ¿Cuántas denominaciones tenemos? Me acuerdo cuando comenzamos la pregunta del millón, ¿cuál era en la iglesia? Oye, pastor, ¿pero qué denominación somos? Porque me están preguntando los de la competencia.
Yo le decía, ¿y a mí qué rayos me importa tu denominación? O sea, sinceramente, yo no soy una denominación. Yo soy un hijo de Dios salvado por su gracia y se acabó. Pero parece que cada quien está luchando con esto. Quiere restablecer su relación con Dios en base a sus obras o a sus medios. Han intentado por medio de la religión, han creado puentes, medios que lleven a Dios, han creado medios sociales, medios políticos, pero en Nehemías el pueblo nos hace ver algo. ¿Y se acuerdan la aplicación del hermano Daniel? El pueblo se comprometió ¿a qué? A andar en la ley, a obedecer la ley, a guardar la ley. 3 doritos después, no pudieron. Vas a ver en el 13, no pueden. ¿No hacemos tú y yo lo mismo? Señor, ya te desobedecí, pero ahora voy con todo. Ahora sí, Señor. Es más, voy a hacer pacto contigo. Y pone la canción de Rabito. Un pacto con Dios haremos tú y yo. Y no puedes. No sirve de nada, porque el hombre ha pensado que se trata de cumplir con todo lo que Dios manda, que se trata de esforzarse, que se trata de obedecer, que se trata de guardar, pero todo es imposible. Voy a recordar algo que el Señor dijo durante la época de los profetas. Ojo, Israel cumplía con todo el calendario de fiestas, fiestas, sacrificios, todo al pie de la letra, pero oprimían al pobre y eran idólatras. Hasta el punto que Dios llegó a decir lo siguiente. Mira por favor lo que dice en Isaías capítulo 1, versículo 11 al 13. ¿Qué es para mí la abundancia de su sacrificio? Dice el Señor. Cansado estoy de sus holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos ya no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes? De que pisoteen mis atrios. No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo al convocar asambleas. No tolero la iniquidad y la asamblea solemne. En Amós capítulo 5, versículo 21 y 22, él dijo lo siguiente: aborrezco, desprecio sus fiestas, tampoco me agradan sus asambleas solemnes. Aunque ustedes me ofrezcan holocaustos y ofrendas de grano, no las aceptaré, ni miraré las ofrendas de paz de sus animales cebados. Aparte de mí, el ruido de sus cánticos, o sea, apártenlo, quítenlo, pues no escucharé ni siquiera la música de sus arpas. ¿Qué pasaría si el Señor hoy viniera a nuestra iglesia, se sentara en primera fila y nos viera a la luz de Apocalipsis con las 7 iglesias? ¿Cuál diría que somos? ¿Piensa que nosotros no estamos en esta lista de que Él ya está harto? ¿Le da ganas de vomitar nuestro sacrificio? Porque el ciclo repetitivo que el hombre tenía era: conocía el propósito de Dios, Dios lo elegía, el pueblo se rebelaba, ellos fracasaban, volvían al propósito de Dios, volvían a ser elegidos, volvían a tener una rebelión y Dios veía el fracaso de ellos y volvían, y así estaba. Pero en medio de este ciclo repetitivo hay un salmo que se levanta como una bandera para ti y para mí. Salmo 46. ¿Lo puedes buscar? Y si no, te lo leo. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Me has abierto los oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Entonces dije: aquí estoy. En el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién dijo esto? Jesús. Cuando Dios vio que ya nada de esto le satisfacía y que todo lo aborrecía, ¿quién crees que se levantó? Jesús. Y según David en su salmo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Pero cuando llegamos a Hebreos capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 10, tú puedes ver que dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, pero nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfecto a lo que se acercan, de otra manera no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado.
Pero en este sacrificio hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de los toros y de machos cabrío quite los pecados. Por lo cual, al entrar Cristo al mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo me has preparado para mí. En holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer tu voluntad, oh Dios. Familia, cuando todo parecía que estaba perdido, Cristo entró en el mundo. ¿Y sabes con qué propósito? Tomar a lo perdido y redimirlo. ¿Sabes con qué propósito? Salvar al hombre que estaba perdido en sus delitos y pecados. Te recuerdo que Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos estábamos separados ¿de qué? De la gloria de Dios. El verdadero problema que Dios vio, ¿sabes qué fue? No fue la condenación del hombre. El verdadero problema que Dios vio es que los hombres estábamos incapacitados de vivir para lo que fuimos creados, que era imposible de vivir para la gloria de Dios. Estábamos perdidos en la búsqueda de nuestra propia gloria. ¿Tú piensas que matando al Mencho se acabó la delincuencia? Voy con Felipe Calderón. Es la solución. Matan a uno, se levanta otro. ¿Tú piensas que la solución es cambiar de gobierno, que regrese otro partido, que surja uno nuevo? La solución del mundo se dio cuando Juan escribió: el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo vino y tomó forma de hombre. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La solución ya está en el mundo y es Cristo Jesús. Lo que Dios hizo fue traer su propia gloria a este mundo para que los que no teníamos oportunidad fuéramos redimidos por Él, cubiertos de nuestro pecado, limpiados de todos ellos, lavados con su sangre. Y después de redimirnos, ¿sabes qué hizo? Se reconcilió con nosotros. Pasamos de ser enemigos a ser hijos. Y para lograr eso tuvo que regenerarnos, tuvo que hacernos de nuevo, tuvo que darnos una nueva identidad. Y ahora lo que está haciendo el Espíritu Santo es restaurando la imagen del Dios verdadero y su semejanza en nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo. Y entonces, conforme hace eso, tú y yo empezamos a ser personas viviendo para su gloria. Porque ahora cuando la gente me ve dando gracia y amor. Gracia que no es mía y amor que no es mío. Gracia que viene de Dios y amor que viene de Dios. Pero tengo que pasar de la redención a la regeneración, a la reconciliación y, ojo, al restablecimiento de esa gloria de Dios en mi vida. ¿Y sabes cuál es la noticia que esperamos un día? Que lleguemos a su presencia y se dé la glorificación. El día en el que mi pecado sea quitado y me sea dado toda la vida de Cristo Jesús y me sea quitado todo lo malo que yo tengo y sea igual a Él. Este es el plan de Dios y este es su propósito. Me falta fácil la mitad. Te la mando por WhatsApp. Pero voy a terminar en el último minuto. El texto nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Cuál de los tres tipos de persona eres tú? Los jefes del pueblo en Nehemías 11 nos muestran que seguir el propósito de Dios siempre tendrá un costo real, concreto y personal. No es una decisión abstracta, ni espiritual en teoría. Es elegir el reino de Dios por encima de tu seguridad, tu comodidad y tu prosperidad. Familia, es posible servir en la iglesia, dar con generosidad y cumplir con las formas externas de la adoración, mientras tu corazón está viviendo para tu propia gloria.
aguas. El Evangelio no solamente es la puerta de entrada al cielo, es el camino de la vida cristiana y es el alimento diario que tú y yo tenemos para que recordemos que fuimos aceptados, amados, valorados, queridos por Cristo Jesús y no por tus propias obras. El Espíritu Santo en el Evangelio me recuerda que su parte en el proceso es, Él está restaurando la imagen de Dios en mí. Y ese proceso demanda que hoy tú te rindas a Él como hijo de Dios. Que expongas tu vida continuamente. Que vayas a la palabra, que no lo calles. Que como dice Pablo, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pero aquí hay personas que no son creyentes y todo lo que has escuchado hoy describe un problema que no es ajeno a ti. Tú, al igual que todos los hombres, has escogido vivir para tu propia gloria. No hace falta ser religioso para reconocer esa tendencia que está en todos nosotros. La ambición, la necesidad de control, el deseo de construir una vida. Y la historia de Nehemías, con todo su esfuerzo y sus buenas intenciones, demuestra que los seres humanos somos incapaces de resolver este problema. Te quiero decir algo, visita. Ningún esfuerzo tuyo podrá resolver el problema que va hasta el núcleo de lo que somos. Solamente Cristo Jesús. ¿Seguirás viviendo para tu propia gloria, construyendo tu propio reino, esperando que tus esfuerzos sean suficientes, restableciendo tu culto, buscando tu adoración? ¿O vas a reconocer hoy tu incapacidad y pondrás tu fe en el único y buen Salvador que vino al mundo? Y ese es Cristo Jesús. Esa fe no es religión. Esa fe es salvación. Fuiste creado para vivir para su gloria. Vas a ser restaurado por tu fe en Él, con Él y para Él. Esto no tiene que ver con la actividad de evangelismo que haremos. Esto tiene que ver con tu vida. Y quiero preguntarte, ¿vas a seguir viviendo para tu gloria? ¿O vas a obedecer el mandato del Señor? Mi objetivo es repoblar la tierra para que la tierra completa pueda conocer mi gloria por medio de ti. Pero eso implica que hoy te postres ante Él y renuncies a tu propia vida. No hay otra. No hay otra. ¿Quieres fracasar? Haz lo que hicieron los del pueblo con Nehemías. ¿Quieres triunfar? Haz lo que hizo Pablo. Haz lo que hizo cualquier persona en la Biblia. Tu gracia es suficiente. Y ahora vivo para tu gloria. Primera de Corintios 10:31 dice, antes de hablar de la cena, todo lo que hagas, sea que comas o que bebas, hazlo para la gloria de Dios. Ahí radica el propósito de Dios en nuestra vida. Hacer todo para su gloria.